Bien chicos, esperando que estén un poco más descansados, vamos a proceder a analizar las etapas de la transcripción como habíamos dicho antes. Entonces, las etapas de la transcripción se caracterizan principalmente por la iniciación, en lo que destaca en eucariotas la formación del complejo de iniciación de la transcripción, la elongación, en que destaca la actividad de las RNA polimerasas, y la terminación, que destaca la liberación de las enzimas, ¿no es cierto?, y en procariotas destaca lo que es la actividad, si bien recordamos, la actividad de la subunidad flotante Rho. Entonces, esto es lo que yo les hablaba un poco antes. El complejo de iniciación de la transcripción son una serie de proteínas que tienen un cierto efecto en lo que es la iniciación y en la identificación del lugar adecuado para comenzar lo que es la síntesis de un RNA de nuevo. Y vemos que está compuesto por distintas proteínas, que si nunca las han visto antes debe sonar como algo bastante complejo, pero no es tan complejo. Fíjense que aquí ya tenemos una de las enzimas que hemos hablado, que es la RNA polimerasa 2. Por lo tanto, lo que va a transcribir esta enzima va a ser un RNA heterogéneo nuclear. De aquí en adelante, nosotros tenemos lo que es la unidad de transcripción. Por acá, nosotros tenemos distintas proteínas que si se fijan comienzan con TF. TF es la sigla para hablar de Transcription Factor. Por lo tanto, este es el factor de transcripción 2H, que tiene una actividad bastante importante porque es una enzima, tiene un dominio que tiene una actividad quinasa. Las actividades quinasas tienen importancia porque fosforilan algunos residuos de algunas proteínas o enzimas, como esta que está acá, que es la helicasa, que también es una enzima que, si recuerdan bien de la primera parte de genética, es una enzima que degrada los puentes o que rompe los puentes de hidrógeno en el DNA, haciendo que las cadenas del DNA se separen para que así todo este complejo pueda montarse sobre una de las cadenas. Acá tenemos también una proteína importante que es la Tata Binding Protein de TBP, y si se fijan aquí está lo que nosotros hablábamos antes de la Tata Box. Aquí hay otras proteínas importantes como la TF2B, la TF2A y la TF2F, que son proteínas que van a estabilizar todo lo que es el complejo de iniciación de la transcripción, y una vez que todo esto se ensamble correctamente, la transcripción con ayuda de ATP puede iniciarse y puede comenzar. En eucariotas, recuerdan. En eucariotas también existe una cosa bastante interesante que son el concepto de enhancers y silencers, que son básicamente secuencias del DNA que tienen la capacidad de promover o de inactivar la transcripción de un determinado gen. Como pueden ver acá, los enhancers tienen la capacidad de unirse a unas proteínas llamadas activadores, que son estas en rojo que vemos acá. Los activadores pueden interactuar con otros coactivadores que a su vez interactúan con el complejo de iniciación de la transcripción. ¿Qué gracia tiene esto? Que hay genes que tienen que expresarse con mayor cantidad, por ejemplo en un plasmocito, que tiene que tener una actividad secretadora de anticuerpos bastante elevada. Hay activadores de ciertos genes que transcriben ciertos RNA mensajeros para formar anticuerpos y que tienen que estar más activados en caso de que el plasmocito necesite secretar bastante anticuerpos. Y por el otro lado tenemos las secuencias silencers, que interactúan con unas proteínas denominadas represores, que hacen exactamente el efecto contrario. Inactivan o evitan que la transcripción pueda ocurrir, y esto se debe mucho en el contexto de la diferenciación celular, en el cual se producen silenciamientos genéticos, lo cual in vitro se denomina knockout de un gen, principalmente para evitar que se transcriba y así la célula adquiera diversas morfologías que son bastante importantes para la función siguiente. Y es de esa manera que, si ustedes recuerdan sus conocimientos en embriología, el paso de mórula a blastocisto implica no solamente un cambio estructural, sino un cambio genético. Y es por eso que puedo diferenciar en un blastocito un macizo celular interno compuesto por células que van a formar el embrión, y un trofoblasto externo que después se va a diferenciar en citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto, que también tienen genes activados y genes inactivados para que su morfología y su función vaya cambiando. Acá tenemos graficada lo que son secuencias consenso, y la que a mí me importa que ustedes comprendan es esta que está acá, que es la Tatabox, que ya la habíamos hablado, y en un concepto que se llama corriente arriba o corriente abajo. Si nosotros nos encontramos en este lugar, en el promotor, nosotros podemos hablar que la Tatabox está 10 nucleótidos arriba de nosotros, ¿no es cierto? Eso se denomina 10 nucleótidos corriente arriba o 10 nucleótidos upstream. En cambio, si nosotros estamos ahora en la Tatabox, nosotros podemos decir que el promotor
está 10 nucleótidos más abajo, o 10 nucleótidos corriente abajo, o 10 nucleótidos downstream. Y a su vez que hay secuencias de inicio como la Tata Box, hay secuencias de terminación como la GC Box, que es esta que está acá, que no las vamos a analizar más en detalle porque no son tópicos de este video. Entonces ya llegamos al momento de elongar, que es bastante fácil. Como pueden ver, hay actividad en esta zona, hay actividad de las helicasas, ¿no es cierto? Se ve que los puentes de hidrógeno están rotos. Y comienza la polimerización de una nueva hebra, y esto es bastante importante, que el sentido de polimerización de la hebra ocurre de 5' a 3'. No puede ocurrir en un sentido contrario. Y así, la adición de los nucleótidos continúa hasta que se llega al lugar de terminación, o a la secuencia de terminación. En el caso de las procariotas se une el factor Rho, en el caso de las eucariotas la misma secuencia hace que se libere la enzima, y acá tenemos un nuevo RNA que no tenemos todavía clara cuál va a ser su función, pero ya es una neohebra de RNA formada. Acá tenemos el detalle, y si se fijan, la adición de los ribonucleótidos trifosfatados comienza a ocurrir acá, y a medida que entran los ribonucleótidos trifosfatados van liberándose ribonucleótidos, o sea, se va liberando pirofosfato inorgánico para dejar dentro de la hebra un ribonucleótido monofosfato. Y esto es para indicarle solamente que la polimerización de las hebras ocurre por la ley de complementariedad de base. Y si se fijan, la atracción de puentes de hidrógeno que se encuentra acá va permitiendo que distintas bases complementarias, si por ejemplo en el DNA acá tenemos una adenina, la complementaria en el RNA va a ser uracilo. Si tenemos citosina, guanina. Si tenemos timina en el ADN, va a ser adenina en el RNA, y así sucesivamente. Ando un poco trabado la lengua. Y otro concepto importante es que hay RNAs que una vez que son transcritos tienen secuencias, como por ejemplo las que se ven acá, que pueden llegar a tener cierto grado de complementariedad, como vemos aquí y como vemos aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Es que se va a formar una zona tridimensional como un loop. Si se fijan, es como un brazo. Y esto es lo que primordia la formación de lo que es la estructura tridimensional del RNA mensajero, perdón, del RNA de transferencia, del RNA ribosomal y otros tipos de RNA que tienen estructuras tridimensionales. Como la RNA polimerasa solamente puede transcribir de 5' a 3', la dirección en que la RNA polimerasa transcribe es bastante importante. Fíjense que si yo tengo un gen en la cadena de arriba, por decirlo de alguna manera, la RNA polimerasa tiene que transcribir de derecha a izquierda, como lo indica esta flecha en rojo. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo tengo la cadena de arriba en 3' a 5', el sentido de transcripción va a ser de 5' a 3', y es lo que la enzima puede hacer. En cambio, si yo tengo un gen en la cadena de abajo, por decirlo de alguna manera, no puedo ir de derecha a izquierda porque estoy leyendo de 5' a 3' y yo no puedo transcribir de 3' a 5'. Por lo tanto, tengo que cambiar mi sentido de transcripción e ir de izquierda a derecha, es decir, con un sentido de transcripción de 5' a 3'. Y acá tenemos el cromosoma de Escherichia-Coli que cumple con lo que estábamos hablando. Si se fijan, el gen A tiene un sentido de transcripción de derecha a izquierda, pero el B, como está abajo, tiene que ir de izquierda a derecha. Y así sucesivamente con distintos genes que tienen que variar la dirección en la cual la RNA polimerasa tiene que moverse. Ahora que ya tenemos nuestro transcrito primario, tenemos que hablar un poco de las modificaciones post-transcripcionales, principalmente del RNA heterogéneo nuclear. Una de ellas es el CAP, que recuerden que es la 7-metilguanosina, que sirve de reconocimiento ribosomal y de protección contra las RNasa, la cual se agrega recién cuando se han transcrito aproximadamente 2 a 3 nucleótidos, y después de eso ya no hay ningún proceso enzimático más complejo por delante. Y lo otro es la adición de la cola poliadenilada, que principalmente se caracteriza porque participan dos tipos de factores. Uno de ellos es una enzima denominada poli-A, polimerasa, y otro de ellos son los factores de clivaje. Los factores de clivaje reconocen ciertas secuencias consenso que se encuentran hacia el extremo 3', cortan el RNA, y la polimerasa reconoce la secuencia modificada por los factores de clivaje y comienza la polimerización de una cola poliadenilada.
Pero luego de esto no es solamente estas modificaciones las que hay que hacer, sino que el RNA pre-mensajero, por decirlo de alguna manera, tiene que pasar por un proceso de maduración denominado splicing, o corte y empalme como sería la traducción más cercana al español. La definición de splicing corresponde a un proceso a través del cual los intrones de un RNA heterogéneo nuclear son extraídos total o parcialmente para formar un RNA mensajero maduro. Ahora yo les quiero preguntar si es que alguna vez han escuchado la palabra intrón. Bueno, si no la han escuchado o si la han escuchado antes, vamos a aclararlo a continuación. Existen distintos tipos de splicing, como los cuales son el splicing clásico o el splicing propiamente tal que se puede enseñar en los colegios o en otros lados. Está el splicing alternativo también, y ambos dos tipos de splicing están mediados por una estructura proteica denominada spliceosoma, que la vamos a caracterizar más adelante. Y también tenemos el autosplicing, en el cual no interviene el spliceosoma y es el mismo RNA el que cataliza la extracción de sus intrones. Entonces acá tenemos el spliceosoma, como les hablaba, es un cuerpo proteico que está formado por distintas proteínas que tienen una estructura especial. Fíjense que son 5 proteínas que adquieren esta sigla, RNP. Son proteínas del tipo ribonucleoproteína asociadas a un RNA que ya habíamos hablado, que es el small nuclear RNA. Por lo tanto, estas proteínas tienen la capacidad de reconocer secuencias dentro del RNA mensajero, las cuales en general se ubican, por ejemplo, aquí, y si ustedes tienen imaginación y se imaginan que este RNA está por detrás, estaría por acá. Estas proteínas tienen la gracia de poder clivar o cortar esta secuencia y unir después lo que quedó del RNA por este lado con lo que quedó del RNA a este otro lado. De esta manera. Acá tenemos entonces secuencias que se denominan exones, y el exón es una secuencia que codifica proteínas, e intrones, que son secuencias que no codifican proteínas. Los intrones no deberían estar dentro del RNA mensajero en el splicing clásico, por lo tanto se forma el spliceosoma, el cual corta lo que es el intrón, si se fijan aquí y acá, para luego extraerlo e unir lo que son los exones, el exón 1 y el exón 2 en este caso, para formar un RNA mensajero maduro. El splicing alternativo es más o menos lo mismo, sin embargo esto es una teoría bastante maravillosa que explica por qué nuestro proteoma, o la cantidad de proteínas que tenemos dentro del organismo, es tan amplio versus los 21.000 genes que tenemos en nuestro núcleo. Si se fijan, acá tenemos una secuencia de DNA que tiene un exón 1, un exón 2, un exón 3, uno 4 y uno 5, con sus respectivos intrones entre medio de cada una de las secuencias. Según el splicing clásico, tendríamos que sacar todo lo que son los intrones para dejar solamente exones. Por lo tanto, nos iríamos hacia esta vía. Y una vez que se traduzca este RNA mensajero, va a formar una proteína que puede ser un canal de membrana, puede ser una enzima, etc. Acá les voy a soplar antes un truco para bioquímica. Si se fijan, este tiene forma de hélice, y esa hélice en la proteína significa que son estructuras del tipo hélice alfa. Y al contrario, estas flechas que están acá indican que son estructuras del tipo hoja beta, para que no se pierdan la nomenclatura de proteínas tridimensionales. Pero ¿qué dice el splicing alternativo? ¿Qué pasa si es que yo, además de eliminar todos los intrones, elimino un exón? Voy a formar una proteína que va a ser diferente. Voy a formar una proteína B. Y si hago lo mismo acá, voy a formar una proteína C. Y este tiene solamente 3 ejemplos, pero ¿qué pasa si ahora yo ordeno los exones de manera diferente? Voy a formar otra proteína y voy a formar muchas proteínas a partir de solamente un gen que tiene 5 exones. Puedo formar hasta 25 proteínas si quiero o más. Por lo tanto, esta es la maravilla de la biología molecular, que puede predecir de alguna manera por qué tenemos tantas proteínas y no tenemos tantos genes. Y acá cabe un concepto que se denomina epigenética, la cual son conceptos, son eventos que son más allá de lo que involucra las estructuras de los ácidos nucleicos, y que podría tratar de explicar de alguna manera la regulación de este tipo de procesos, porque está claro que muy probablemente no son al azar, sino que están regulados de alguna manera que todavía no entendemos bien. Y el autosplicing, por otro lado, es como les decía, la catalización de la extracción de los intrones del RNA mensajero
o RNA heterogéneo nuclear, pero sin la intervención del spliceosoma. Y esto se caracteriza porque hay secuencias en el intrón que pueden llevar a cabo lo que es un ataque nucleofílico o reacción de transesterificación. Es decir, que esta parte del intrón trata de robarle electrones a esta parte, y al robarle electrones lo que va a pasar es que el enlace de este intrón con este exón va a debilitarse y se va a cortar. Y aquí va a volver a pasar lo mismo hasta que el mismo intrón se va a autoextraer, y por complementariedad el exón 1 con el exón 2 van a volver a unirse y formar un RNA mensajero maduro. Pese a que no es el splicing más típico, se da con bastante frecuencia, a su vez como se da el splicing alternativo, pero el splicing alternativo es el que predomina dentro de todos los casos. Hemos introducido bastantes conceptos y ya hemos terminado de hablar de lo que es la formación de lo que es el RNA mensajero maduro, y ya estamos listos, yo creo, para entender cómo vamos a leer nuestra información, nuestro manual en chino. Ya tenemos los traductores y ya estamos listos para empezar el proceso de síntesis proteica. Tómense un descanso y nos vemos en un tercer video.